Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido a De la A a la Z, Puebla en Casa, este programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va? Espero que muy bien. Fíjese que estamos transmitiendo a través de C Televisión en el canal 26.1 en señal digital y el 126 en señal de cable. También nos estamos enlazando en la red estatal de radiodifusoras a través de CET Radio al interior del estado. Un abrazo muy fuerte y cariñoso. Si quieres seguir esta transmisión vía Facebook Live, bueno, pues hay que teclear www.cep.puebla.gov.mx. Antes de comenzar, mando un saludo muy cordial a mi compañera Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas y nos estará acompañando durante todo el programa. Hay 2 líneas telefónicas, importante, insisto, que las tenga a la mano por si tiene alguna duda, alguna situación por ahí que quiera resolver. Los números son 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. En un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde, estos teléfonos la Secretaría los pone a su disposición para atenderle. Y vamos ahora a comentar acerca de este pacto comunitario que también necesitamos seguir haciendo con muchísima responsabilidad. Esto todavía no termina, no hay que bajar la guardia y por favor hay que seguir estos pasos que son sencillos y nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente durante 20 segundos y con muchísima jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener una sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y también vamos a utilizar el cubrebocas al salir de casa para, bueno, si el cubrebocas es de tela, vamos a lavarlo con agua y jabón. Y si es desechable, de los resortes lo quitamos y lo tiramos al bote de la basura. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Este es el pacto comunitario. Bien, y ahora vamos a comenzar con el programa presentando a los invitados que tengo el día de hoy y me da muchísimo gusto saludar y siempre es un placer platicar con la maestra Maribel Filigrana López. Ella es directora académica. Maestra Maribel, ¿cómo está? Hola Gaby, muy bien, muchísimo gusto de estar aquí esta tarde. Gracias, el gusto es nuestro también y fíjense que le doy la bienvenida y saludo también afectuosamente al maestro Iram Salomé Padua. Él es coordinador de proyectos especiales. Maestro Iram. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y siempre un placer estar aquí. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque se llevó a cabo el tercer foro educativo. Ya el lunes tuvimos oportunidad de platicar con el secretario de Educación y nos comentaba que iba a haber este foro, ya se llevó a cabo y ahora tenemos las conclusiones. Ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Hay muchas cosas que difundir, que platicar, que comentar acerca de este foro en donde hubo la participación de un gran número de asistentes, pero lo más importante es saber qué fue lo que ocurrió y por ello es importante conocer este preámbulo, ¿no? Veamos este preámbulo de este tercer foro educativo. Sí, Gaby, como bien lo mencionas, fue una experiencia muy significativa y muy valiosa, pero antes de hablar un poco de las conclusiones a lo cual se llegó en el ejercicio colectivo el día de ayer, comentarte un poquito el preámbulo o el sentido del foro educativo. Está enmarcado en la fase 3, 4 y 5 de los lineamientos para el ciclo escolar 21-22 de la educación básica y media superior. Las fases, bueno, la fase número 3, de acuerdo al lineamiento, nos habla de esta ruta de formación para atender la diversidad de las realidades educativas. Esta fase se planteó desde el mes de mayo hasta junio y tiene que ver cómo respondemos a los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad al regreso de las escuelas. Entonces, son 3 fases en este documento, si recordarán todos. Uno tiene que ver en cómo retomamos este cierre del ciclo escolar, en reflexiones profundas de cómo atendemos a la diversidad de realidades educativas que nos lleven a la implementación de un modelo híbrido y una vez implementado el modelo híbrido, cómo entramos de lleno al ciclo escolar en prácticas de cuidado
permanentes. Entonces, ese es como el marco, el espacio que se generó con el colectivo para poder entonces dar respuesta a estas realidades de una forma, de un ejercicio cada vez más horizontal, cada vez más participativo, que nos invita. Creo que lo que hemos aprendido de la pandemia es precisamente esta necesidad de generar procesos más dialógicos, de poder generar procesos más horizontales, donde podamos de pronto responder a estas grandes preguntas. Estamos en búsqueda, estamos construyendo obviamente en colectivo para poder pues, responder a estos desafíos. Así es, salir adelante, nuevos retos, sin duda, maestro Iram, Claro. en este preámbulo, ¿no? Este cierre del ciclo que sin duda fue sui generis, ¿no? Por la situación de la pandemia, pero bueno, pues ahora viene la incorporación, ¿no? Si el semáforo así lo permite, este regreso y este inicio a clases. Sí, fíjate que a mí me gustaría usar dos ideas que son centrales. La primera es que la Secretaría este año cumple 100 años, la Secretaría de Educación. Y quizá valdría la pena pensarnos en la lógica de qué es lo que tenemos que cambiar de la Secretaría en términos de asumiendo claro, que la Secretaría somos todos, es decir, el maestro, el director, el supervisor, ¿no? Hasta el secretario, pero la Secretaría somos todos. Y en esa lógica es, a 100 años, ¿qué tendríamos que estar cambiando? Ha cambiado la realidad y eso es valioso recuperar y entender que ante los cambios de realidad no podemos pretender seguir usando los mismos paradigmas que nos funcionaron en contextos distintos. Siempre que una persona utiliza una estrategia y cambia el contexto, requiere cambiar la estrategia, modificarla, adaptarla al contexto. Y esto es igual. Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo es que creo que hay que valorar mucho la pregunta profunda de ¿a qué vamos a regresar? Eso. Pero, ¿a qué vamos a regresar? Porque ¿qué nos espera? Es decir, es una incógnita grande que se abre y llega en cuanto a los maestros, los padres de familia y los alumnos. Todos tienen esa incógnita. Exactamente. Como bien lo comenta el maestro Irán, ¿a qué regresar? Creo que es la pregunta profunda. ¿Qué aprender o qué es lo que van a aprender los estudiantes? ¿Con qué estrategias y cómo construir el conocimiento? Y que tiene que ver cómo respondemos a la diversidad de realidades educativas en el Estado desde esas respuestas tan profundas, y cómo se construye el conocimiento, con qué medios, con qué recursos y para qué. En la medida que se ha experimentado una realidad en estos 2 siglos de la modalidad presencial y de la modalidad totalmente a distancia. Entonces, la intención es que se han resignificado nuestros marcos conceptuales, se han resignificado las prácticas, se han resignificado y por ende eso fue la finalidad, lo que se buscó totalmente en el foro educativo, poder a la luz de estos espacios colectivos, poder hacer estas reflexiones profundas de qué sí nos ha funcionado, qué aspectos ya no son tan útiles para poder integrar y poder dar respuesta en este nuevo ciclo escolar. Claro, es importantísimo, maestro, esta aportación que usted nos tiene en este sentido, porque para dar respuesta a qué vamos a regresar, hijo, es como una incógnita bastante amplia. Claro, creo que el punto es que debemos valorar el significado y sentido que le otorgamos a la docencia. Y la pregunta parece menor, pero es muy profunda. ¿Cómo construir? ¿No? Es decir, ya no estamos pensando en la lógica de que el estudiante llegue a sentarse a aprender en función de lo que el docente le aporte, de su exposición del docente. Nos interesa asumir a los aprendientes, que este es un término que hay que recuperar también valioso. Nos interesa que el estudiante, el aprendiente, se asuma en una lógica de ser alguien que construye el conocimiento de forma activa. Y eso exige una mirada de parte del profesor distinta en términos de cederle al estudiante el protagonismo.
Y creo que eso es, si queremos favorecer que un estudiante aprenda en cualquier contexto, las condiciones que tenemos que generar como caldo de cultivo los maestros es que cuando los tengamos frente a frente, una de las características es promover estos espacios de interacción para la construcción, y eso debe ser valioso. Así es, y bueno, hay situaciones y se deben atender las nuevas realidades educativas. Bajo este contexto, todo debe de modificarse. La situación ya no puede ser igual que antes por todo lo sucedido. Y esto esta sacudida a nivel mundial, debemos de tomar lo positivo y todo lo que nos puede servir y todo por el bienestar de la educación de los aprendientes. Efectivamente, esa fue la intención y el propósito. Y también el modelo híbrido, ¿verdad? Exactamente. De esto también, que hay que reforzarlo para que quede bien claro, esa es la intención del secretario. Exactamente. En ese marco fue que se realizó el tercer foro. El propósito fue muy específico. Fue democratizar el modelo híbrido con el colectivo docente de la educación básica y media superior para construir respuestas pertinentes a la diversidad de realidades educativas en el estado de Puebla. La intención fue poder poner al común esta propuesta que se hace desde la Secretaría de Educación Pública para poder generar espacios de poder opinar, de poder analizar, de poder discutir, de poder disentir en esta lógica que estamos en búsqueda de una construcción colectiva y atendiendo que hay diversidades que son distintas y que a través de este ejercicio colectivo solamente se podrá dar respuesta de manera pertinente, de manera situada, de manera específica a las necesidades de las y de los estudiantes. Entonces, esa fue la finalidad, poder poner al común el documento, generar este primer acercamiento con el modelo educativo híbrido para poder rescatar de la experiencia, de lo aprendido, de lo acontecido. Muchas de las reflexiones giraron es que los aprendizajes han sido muchísimos, se han tenido aprendizajes incluso en saberes, ¿no? Conocimientos, habilidades, las formas de relación también cambiaron, se modificaron, actitudes que nos ponen de manifiesto. Y después de toda esta experiencia y riqueza que todos los docentes, que las maestras y los maestros han experimentado en la educación y el proceso a distancia, y ahora con el inminente regreso al ciclo escolar que va a ser mediante esta modalidad híbrida, tenemos que situar de pronto y poder recuperar de esa experiencia lo valioso, lo importante, y de pronto es que el regreso tiene que ser distinto, porque algo que ya nos ha interpelado, algo que nos ha cambiado, definitivamente requiere que nos asumamos de otro modo, porque la realidad se ha reconfigurado. Exactamente, se ha reconfigurado y se ha modificado. Y fíjate que aquí lo importante de democratizar es que la lógica del diseño de este último espacio consistía precisamente en ser un ejemplo vivo de lo que estamos buscando que hagan los profesores en el aula. Es decir, abrir ventanas a la discusión, a disentir, pero también a proponer y asumir qué tarea nos toca a cada uno de nosotros, qué es lo que podemos aportar. Ese es el punto de equilibrio. Es decir, no, el documento como propuesta es un marco referencial que establece algunos elementos comunes, pero la construcción tiene que ser una construcción colectiva. Y por eso se requiere una mirada distinta en términos de democratizar este modelo, de ponerlo al común, de hacerlo cercano a la gente en términos de poderlo interpretar y a partir de ahí construir realidad, responder de manera pertinente desde tu propio espacio. Y por eso en el diseño, que es parte de lo que viene, ¿verdad? Sí, todo lleva una metodología también. Efectivamente, Claro. y en ese marco y en consonancia, el foro fue pensado en esta lógica, acorde y en consonancia a los mismos principios y fundamentos del modelo híbrido, Exacto. donde la dimensión de la autonomía y la autogestión del aprendizaje es fundamental. Por eso se incitó con momentos y ciertos espacios que tienen que ver cómo favorecer la autonomía para el aprendizaje de los colectivos en función de la problematización.
a través de ponerlos con poder recuperar la realidad y la experiencia a partir de ese momento, poder construir de forma continua para tomar posturas a través del colectivo y que se concretaran en acciones y en rutas muy concretas que nosotros le denominamos esta acción transformadora, ¿no? Una vez que hago este proceso un poco de construcción que tiene que ver en cómo problematizo, en cómo llegamos a un ejercicio de análisis. Ahí está, en pantalla tenemos un cuadro muy interesante. Traza una flecha que va dando rumbo, que va dirigiendo y de manera muy concreta va especificando cómo es esta situación. Exactamente, parte de la situación, parte del problema, de la problemática, de la experiencia, de los contextos. Creo que es el punto de partida en cómo adquiere sentido y significado lo que revisamos y que converge y que termine en acciones transformadoras. Entonces, el ejercicio y la ruta fue pensada en el diseño de actividades que fueran desde lo individual, que fueran actividades desde lo colectivo, para poder terminar en acciones muy concretas, en responsabilidades, en acuerdos, en compromisos, en cómo poder intervenir en algo muy concreto que fue la implementación del modelo híbrido. Y fíjate que hay algo importante. Tendríamos que valorar que, tú lo decías así, y bien, gráficamente está mostrado de este modo, pero no es un proceso lineal. Es decir, tiene vertientes. Uno siempre puede ir y regresar en Claro. términos de que te das cuenta que esta primera problematización es una aproximación y que posteriormente te brincan otros elementos y que entonces requieres volver, reorganizar, reestructurar, pensar otra vez, en fin. Asumamos que estamos comenzando con una propuesta y que por supuesto que no es un ejercicio acabado, que requiere refinarse ese conocimiento, mejorarse, probarse en la realidad, valorar su pertinencia, asumir si se tiene que ajustar. Pero esto no es un corset, no es una camisa de fuerza, es una propuesta, ¿no? Y en ese sentido, lo valioso es eso, que el maestro tenga la posibilidad de sentirse parte de esta construcción. Por ello la flexibilidad, por ello la adaptabilidad, por ello no es una situación rígida ni lineal, es algo en donde, como usted bien menciona, puedes ir y regresar con toda la libertad para poder encontrar el equilibrio y el punto medio que sea benéfico para los estudiantes. Pero bueno, también hablando de esta responsabilidad colectiva para la concreción del modelo híbrido, es importante tener y contemplar varios aspectos, maestra. Sí, Gaby, mira, este aspecto fue enmarcado, fue el segundo momento del trabajo dentro del foro, que así lo denominamos. Fue un momento clave, importante, totalmente autogestivo, donde le dio el espacio al profesor, a los maestros, a los docentes. Se reunieron por función, se reunieron también por centros de trabajo y entonces estuvieron sesionando por escuela, por zonas escolares, por jefaturas de sector y estuvieron en este trabajo de actividades totalmente individuales, estuvieron en actividades autónomas, actividades colaborativas, participativas, construyendo y estuvieron democratizando el modelo. Complementando un poquito la idea que comentaba hace un momento el maestro Irán, con democratizar el punto que el proceso inició el día de ayer, sí, ¿no? Donde hicieron un ejercicio en este sentido, pero que esa democratización va a ser continua, va a ser durante todo el ciclo escolar, en donde tenemos que ir revisando el modelo, tenemos que ir ajustando, tenemos que ir profundizando, buscando alternativas y respuestas que nos permitan en los niveles de concreción poder pues, concretar los principios y los fundamentos que lo orientan y lo fundamentan y cómo se logra concretar en prácticas docentes, en prácticas educativas totalmente auténticas, significativas y situadas. Y en este momento, bueno, fueron 3 momentos de trabajo. Así es. Sí, bueno, primero en pantalla vamos a ver los puntos que estábamos mencionando, ¿no? El momento autogestivo, la modalidad síncrona y asíncrona, ahí está.
y fueron actividades síncronas y asíncronas. Tuvieron todos los participantes como recurso la guía del participante, que en esta guía orientaba el trabajo que se realizó a través de los grupos, donde hubieron 3 momentos importantes del trabajo que hace ratito lo comentábamos, que tenía que ver con la problematización, el momento de análisis y el momento 3, que fueron las responsabilidades. Entonces, en el momento de la problematización hubieron preguntas muy concretas, ¿no? ¿Cuáles son los saberes y las problemáticas que se han o que los docentes han experimentado? Y qué se requiere hacer desde lo colectivo para responder con pertinencia a este desafío de implementar el modelo híbrido. Entonces, este primer momento, el propósito era muy específico, poder identificar todos esos aprendizajes de los docentes y las dificultades para que a partir con estas preguntas que se propusieron como orientadoras, se lograra responder este momento de la problematización. Y creo que aquí el punto es que el docente tiene que asumir que, si bien es cierto, hay unas preguntas que pueden provocar un ejercicio de reflexión, preguntarse es decir, replantearse en función de su contexto, claro, es clave, ¿no? Sí. Entonces, por eso es necesario asumir que este proceso no es único, no es de un solo momento, que está iniciando y que no sabemos cuándo acabe, ¿no? Que eso me encantaría asumirlo así, que la ruta de formación, que los procesos de construcción, que la necesidad, que las realidades van a ir cambiando y que tendremos que ser capaces de seguir haciendo lo que hemos hecho, responder con pertinencia ante los escenarios que se nos han presentado, que esa es una de las cosas más valiosas que le podemos recuperar al docente, ¿no? Cómo ante todo este escenario que ha vivido, ha tenido la solvencia para encontrar formas a veces increíbles de caminar por estos caminos un poco sinuosos, decíamos sinuosos. ayer. Okay. Estos caminos a veces que no están lisos, pero que tenemos ya la piel curtida para poder caminarlos con paso firme. Y bueno, pues después de la problematización, bueno, pues ya llega el momento 2, que es el análisis. Siempre tenemos que estar muy analíticos ante situaciones como esta. Este momento 2, el propósito muy específico fue redefinir la tarea educativa desde el análisis del modelo educativo híbrido en el estado de Puebla para la concreción del mismo. Ya trabajaron con el documento y lo que hicieron fue hacer este análisis para poder entonces dar respuesta a 2 preguntas muy fundamentales. Primero, respuestas desde lo individual. Y una vez que los profesores respondieron a qué de lo que he leído redefine mi tarea educativa y qué necesito hacer para concretar el modelo educativo, pasaron a un momento colectivo donde entonces se trataba de dar respuesta, ¿no? Qué de lo que hemos leído redefine nuestra tarea educativa y qué necesitamos hacer para concretarlo. Entonces, el ejercicio partió como en poder analizar en ciertas categorías, ¿no? En la dimensión conceptual, en la dimensión pedagógica, en qué actividades para el desarrollo, lo que concreta el modelo, en función de este análisis, qué cosas han cambiado, ¿no? La percepción, por ejemplo, del aprendizaje que tenía antes y después de la propuesta del modelo híbrido, la cuestión de la finalidad educativa, los mismos métodos, etcétera. Entonces, este fue como el momento un poquito de cómo reconceptualizamos, cómo resignificamos lo que nosotros estamos entendiendo del proceso, que es, creo que la mayoría de los docentes coincidió en este momento que el desafío es cómo logramos superar esta visión lineal que tenemos del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo logramos generar e integrar estos procesos de la educación a distancia, de la autonomía y de la presencialidad. Y yo creo que también es importante recuperar, yo hay algo que le celebro a los profesores, la bondad de su tiempo. Ellos han sido demasiado generosos en términos de encontrar esquemas tan diversos para decir, esta vez atiendo a un papá en la tarde y en la mañana la clase y después. Nuestra apuesta
desde este modelo es que el profesor, el tiempo que tiene de presencialidad, esté tan bien diseñado que al mismo tiempo le permita ir trabajando con los estudiantes que tiene a distancia. El monitoreo, el acercamiento, es decir, debemos valorar pues que no se trata de que el profesor trabaje 24/7, se trata de que el tiempo efectivo de trabajo del profesor, si lo diseñamos bien, le permita solventar en ese horario la atención a todos, o por lo menos a casi todos de sus estudiantes. Entonces, lo valioso de integrarlo desde este esquema exige la capacidad del docente para encontrar modos muy diversos, que en alguna medida en el documento se proponen, pero que obviamente el profesor, siempre que tiene un motivo y una posibilidad, las potencia. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo un estudiante que está en su casa, pero es parte de un equipo, trabajando, por ejemplo, nosotros 3 aquí, y alguien más está en su casa? Claro, entonces son dinámicas diversas y se tendrá que encontrar la forma para poder atender. Exactamente. Entonces yo creo que eso es, debe ser un pretexto para el profesor, un desafío para el maestro. Eso, un desafío. Encontrar formas en las que él pueda ir construyendo. Y no se trata de que se la pase hablando en la clase. Se trata de que le permita al estudiante pensar. Yo llevo muchos años pensando esto. A veces los maestros, cuando preparamos una clase, la preparamos, revisamos varios textos, organizamos ideas, armamos una presentación, pensamos en los ejemplos, en las dudas que pueden surgir, en cómo lo transferimos. ¿No? Y yo digo, ¿y por qué no hace eso un estudiante? Claro. Eso es lo que el estudiante debería de hacer. Ahora las necesidades son diferentes y ahí vienen justo las responsabilidades. Claro, y tiene que ver en cómo entendemos, por eso hablaba un instante lo importante de resignificar el mismo concepto del proceso. Así es decir, entenderlo como un continuo metodológico en todo sentido, y cómo somos capaces de poder integrar y poder hilar y hilvanar en actividades en el diseño totalmente con sentido y significado para el estudiante. Y entonces en estas responsabilidades, bueno, vamos a conocer ahora el propósito y también a conocer la pregunta que se hizo en este sentido. Este fue el último momento de trabajo, el momento 3. El propósito fue, de una vez haciendo este análisis, que ya decíamos, problematizamos el análisis, ahora fue, bueno, ante este escenario, ¿qué compromisos o cuáles son las responsabilidades desde mi función, desde la escuela, desde la supervisión, desde el nivel educativo para la implementación del modelo? Entonces, creo que fue el momento de poder identificar cuáles son estos desafíos, pero ante estos desafíos, cuál es esta postura desde lo individual en lo colectivo. Entonces, las conclusiones versaron un poco totalmente la necesidad de respuestas éticas para poder responder, la importancia de la colaboración, la importancia de la comunicación entre los colectivos, porque así como requerimos la implementación de un modelo híbrido y de poder integrar, se necesitan tomar decisiones de manera articulada. Entonces, la comunicación siempre va a ser, bueno, es un elemento fundamental. En este proceso. 1 minuto para la conclusión, maestro. Okay, gracias. Venga, yo creo que aquí me gustaría asumir que son responsabilidades en construcción. Es decir, y cuando hablamos de me gustaría pensar en respuestas. A mí me encantaría que los maestros se vayan, y era la intención del señor secretario, era, dejemos el documento ahorita, que el docente se vaya pensando, ¿no? Dándose tiempos para leer, para reorientar, tiene más de 1 mes, ¿no?, para hacer eso. Y ese era el propósito de que fuera ahorita, porque entonces estamos abriendo un proceso, no lo estamos terminando, y las respuestas que tenemos que dar nos van a llevar tiempo construirlas, pero estamos en el camino, en la intención de construir como colectivo. Y esa intención seguramente será sumamente favorable. Por ello, les agradecemos muchísimo el que hayan estado con nosotros, maestra Maribel Filigrana, maestro Irán Salomé, gracias por su presencia.
Como siempre, agradecemos el compromiso que tienen y seguramente este tercer foro educativo dará unos muy buenos frutos que ya nos vendrán a platicar cuando esté ya en la acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nosotros nos despedimos. Antes le agradezco a mi compañera Alejandra Varela García, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos haya acompañado. Nos vemos mañana. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Buen día. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.